Platicábamos sobre la puesta en marcha de la reunión del Grupo de los 20 que se está desarrollando en Río de Janeiro, en Brasil, a donde han llegado ya los presidentes, los jefes de Estado correspondientes a estas 20 naciones, las más importantes en términos económicos en el mundo, y también representantes de varios organismos multinacionales que también estarán participando en estas reuniones con sus opiniones y desde luego también con sus preocupaciones. En el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que viajó en un vuelo comercial que tuvo, por cierto, escala en el aeropuerto de Panamá, donde sostuvo una reunión con el gobierno panameño. En el transcurso de las propuestas que se han adelantado respecto del gobierno mexicano, está esta idea de el programa Sembrando Vida, transpolado desde luego a un tema de carácter internacional, porque la propuesta de la presidenta Sheinbaum es sembrar paz y vida en lugar de guerras, destinar 1% del gasto militar para poner en marcha un programa en materia de reforestación más grande, el más grande de acuerdo con la información del gobierno federal, el más grande en el transcurso de los últimos años. ¿Qué esperar de esta reunión, de esta suerte de asamblea que desarrolla el Grupo de los 20? Bueno, pues para platicar más sobre este tema y desde luego la importancia en términos geopolíticos de la participación mexicana y de los gobiernos de las otras 19 naciones que conforman el Grupo de los 20, voy a platicar con el abogado Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Licenciado Jiménez, como siempre es un gusto poder saludarle aquí en Mega Noticias Informa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarte, saludar a tu importante auditorio. Y bueno, como bien referías, acertadamente explicabas, esta reunión del G20 es un evento muy importante para la economía nacional. Es un evento fundamental para el gobierno mexicano, para el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para México, en estos momentos donde tal vez en el discurso se habla de inversión, crecimiento, desarrollo, se combate a la pobreza. La verdad es que en la realidad de México, los que sí conocemos, los que sí vivimos y los que sí enfrentamos la triste realidad del país, donde la economía se está deteniendo, donde no está creciendo, donde los pronósticos de organismos certificadores y obviamente especialistas en materia económica están hablando de una reducción del crecimiento de la economía. No hay un buen pronóstico en el endeudamiento, por el contrario, tenemos un sobreendeudamiento. Y esto es muy preocupante, no sé qué opinas tú. Sí, y además hay que decir que en el marco de la presentación del presupuesto para el año 2025 todavía se percibe, licenciado Jiménez, un fuerte déficit en la balanza entre los ingresos y los egresos del gobierno, de ahí que, pues sí, la reunión es importante, pero son igual de importantes los temas domésticos. Sin lugar a dudas, creo que esta reunión donde se reúnen las economías más importantes, las potencias mundiales en materia económica, en materia de inversión extranjera, es importante la reunión, es importante la exposición de la plataforma y la agenda nacional, el intercambio de intereses, de compromisos, de proyectos, de inversiones, donde yo esperaría que Claudia Sheinbaum pues realmente esté a la altura de los países con los que va a empezar a compartir, a intercambiar y, ¿por qué no?, a amarrar inversiones productivas. Lamentablemente, la filosofía, la visión cortita, muy cortita del antecesor de Claudia Sheinbaum, el expresidente López Obrador, pues era una visión demasiado, yo diría, limitada, por no llamarla ignorante, y la verdad es que yo esperaría, los mexicanos, no yo, los mexicanos esperamos que la mandataria Sheinbaum esté a la altura de esta cumbre y que hable con la realidad, no hable con simulaciones, no hable de un triunfo pues en relación a los programas sociales, porque los programas sociales no son ningún triunfo, no han mejorado las condiciones de vida de los mexicanos, pues no, la reducción de la pobreza de más de 9 millones no es una realidad, porque las condiciones de vida siguen siendo magras, la inseguridad sigue siendo una asignatura pendiente, la violencia sigue siendo un tema alarmante, la impunidad sigue siendo una asignatura que no han sabido entender, y si a eso le sumamos las ocurrencias, las venganzas personales, las reformas constitucionales o los caprichos institucionales, pues eso es un caldo de cultivo para que el inversionista extranjero de estas potencias que hoy se reúnen como Canadá, como Inglaterra, como
Estados Unidos, que Sí. además muchos de ellos son socios comerciales nuestros y que en muy pocas fechas, yo diría el próximo año para ser más preciso, estaremos viendo ya la transición del gobierno norteamericano con un Donald Trump que nos va a aplicar y nos va a apretar mucho el escenario económico comercial. No sé qué opinas, mi estimado amigo. Sí, sin embargo hay un matiz en lo que se refiere a esta política del actual gobierno, porque la presidenta Sheinbaum sí va a esta reunión, algo que evitó todo el tiempo, los 6 años, el expresidente López Obrador. Claro. Totalmente de acuerdo, qué bueno, aplaudimos, reconocemos, por eso yo hablaba de que ojalá y los mexicanos esperamos. Sí. Estamos confiados en que la doctora Sheinbaum esté a la altura. Me refiero no a no desgarrarse las vestiduras, no a hablar del pasado, no hablar de los errores, sino hablar de los proyectos, hablar de los aciertos, hablar de las realidades que el país necesita. México no es una isla desierta. México forma parte en el contexto geopolítico de muchas economías, tiene intercambios estratégicos con Canadá, con Estados Unidos, con China. La verdad es que no podemos aislarnos como lo vino haciendo en estos últimos sexenio López Obrador. Porque reitero, su limitación, su ignorancia, su desconocimiento, sus frustraciones no superadas o sus traumas no entendidos, pues no lo hacían entender, no sabían cómo comportarse ni cómo dirigirse a estos primeros mandatarios. Afortunadamente la doctora Sheinbaum, cuando menos, habla inglés. Y bueno, pues eso ya nos da tranquilidad y espero que llegue con una apertura más estratégica en el contexto económico internacional. Y bueno, pues hablamos también de la necesidad, la importancia de atender los tratados internacionales y los compromisos comerciales que tenemos suscritos. Y un tema importante, licenciado Jiménez, es que en el transcurso de las últimas horas se han encendido las alertas, ha escalado un poco el conflicto entre Rusia y Ucrania, decisiones también de los Estados Unidos que seguramente marcarán parte de esta reunión del G20. Sin lugar a dudas, la seguridad internacional es un tema de la agenda del G20. Sin lugar a dudas, las decisiones del gobierno norteamericano en este conflicto Ucrania-Rusia vienen a encender, como acertadamente referías, los focos rojos, porque un enfrentamiento de estos alcances, de estos niveles, cuando está prácticamente terminando la administración Biden, es preocupante. En esta recta final de la administración Biden, la verdad es que deja muchos pendientes, deja muchas asignaturas en materia económica, deja muchas dudas y además muchas deudas con el pueblo norteamericano y con el contexto geopolítico internacional. Y la verdad es que el G20 podría haber reclamos, podría haber extrañamientos y, ¿por qué no? Deberían alzarse la voz, porque en vez de fomentar la cultura del diálogo, en vez de establecer lazos para llegar a los acuerdos y hacer precisamente de la política un arte para resolver los conflictos internacionales y con ello reactivar la economía de los países, me queda clarísimo que la economía norteamericana depende en gran parte de la economía de guerra. Como buenos policías del mundo, para ellos la economía de guerra, mientras los países se sigan matando, ellos estarán felices porque sus armas las ponen ellos y los muertos los ponen obviamente los países. Y bueno, pues esta es la triste realidad que vive el contexto internacional. Doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México, agradecerle como siempre la posibilidad de conversar con Mega Noticias. Muchas gracias por sus opiniones. Muchas gracias por la oportunidad. Estaremos atentos a lo largo de esta importante reunión, de esta cumbre internacional. Claro. Estaremos en el Colegio Nacional de Abogados atentos precisamente a los puntos fundamentales y a lo que se genere a lo largo de la semana. Estaremos a sus órdenes. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Es el doctor Julio Jiménez y yo te agradezco mucho también que me hayas acompañado.